a Colombia. Tu familia, fue increíble poder estar con los discípulos en Colombia, estar con Danilo y Carol, que muchos conocen, pero estar con cada uno de los hermanos. Les mandan saludos y sepan que los discípulos en Colombia están orando por la iglesia en Lima, Perú. Amén. Pero ¿por qué es posible que hayan discípulos en Bogotá? ¿Por qué es posible que vayas a otro país y encuentres el mismo amor de Jesús? Solamente es posible porque el reino de Dios está aquí. Amén, hermanos. Y ese es el estudio que vamos a hacer en esta noche. Vamos a estudiar qué significa el reino de Dios. El título de nuestra clase: la venida del reino de Dios. Entonces, cuando yo siempre crecí oyendo el reino de Dios, pero no sabía exactamente qué era el reino de Dios. Entonces yo pensé que tenía que morirme para saber qué era el reino de Dios. Tal vez estar un día con Dios en los cielos. Pero hoy en las Escrituras vamos a entender cómo la Biblia define qué es el reino de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver escrituras, profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y cómo todo ello tiene sentido. Fíjense en Isaías 2, versículo 1. ¿Están animados para descubrir el reino de Dios? Y tal vez ya has visto esta escritura varias veces, pero si tú amas a Dios, cada vez te deleitas a pesar que es la misma escritura. ¿Amén? Isaías 2, versículo 1. La palabra dice: palabra de Isaías, hijo de Amós, que recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, ni nunca más se adiestrarán para la guerra. Aquí es una profecía del año 750 antes de Cristo, en la cual menciona que en los últimos días se establecerá la casa del Señor. ¿Dónde? En una montaña. Entonces, cuando la Biblia habla de monte, de montaña, está haciendo alusión a un reino. Porque no sé si a ti te gustan las películas antiguas, películas medievales. ¿Dónde se construyen los castillos? ¿Dónde está Machu Picchu? En una montaña. ¿Amén? Los incas eran un gran imperio. Ahora se construyen otras cosas en las montañas. ¿Amén? Pero en ese tiempo las montañas eran un símbolo de estatus. ¿Por qué? Porque era un lugar protegido. Era donde habitaba el rey y su reino. Cuando la Biblia nos habla de montaña, nos está hablando de reino. Es una analogía. ¿Y qué se iba a establecer? El reino de Dios. Entonces, ¿qué informaciones necesitamos guardar? En los últimos días. ¿Dónde va a comenzar ello? En Jerusalén. ¿Y quién va a estar presente? Dice: todas las naciones. Y va a ser un reino espiritual, porque ese reino no va a necesitar salir con espadas para conquistar. Ese reino no va a necesitar armas, sino incluso las armas se convierten en utensilios normales, como un arado, como una hoz. Entonces va a ser un reino puramente espiritual, que no va a necesitar de un poderío militar para realizar su conquista. Entonces, ¿qué podemos ver hasta aquí? Que hasta el año 750 antes de Cristo aún no existía eso. Porque dice: en los últimos días.
Vamos a ver otra profecía 200 años después en el libro de Daniel. Acompáñenme en Daniel capítulo 2. Hermano, hoy día vamos a ver varias escrituras. Espero que estés con hambre espiritual. Y que también estés usando tu Biblia para poder acompañar. Amén. No quiero engañarte, pero sepan que soy un humano y me puedo confundir. Amén. Daniel 2, versículo 31. 200 años después, en el año 550 antes de Cristo, vamos a ver cuál fue la profecía. Daniel fue un profeta que vivió en Babilonia, en otro imperio, porque el pueblo de Israel ya había sido exilado y habían sido esclavizados por el imperio babilónico. Y el rey tuvo un sueño, eso es lo que vamos a ver, pero cuando él tuvo ese sueño estaba perturbado. No sé si alguna vez ya te ha pasado eso, que tú tienes un sueño que te perturba. ¿Sí? Algunos hasta se ríen de ese sueño que tuvieron. Pero el rey quería saber cuál era el significado y por ello preguntó a todos los sabios de su palacio y nadie podía decirle. Entonces, el rey, como se dice en Perú, el rey se asó y dijo: van a morirse todos si no viene alguien que me cuenta mi sueño y lo interpreta. Entonces, imagínate, la tarea no era solo interpretar el sueño, sino contarle lo que soñó e interpretarlo. Entonces la puso difícil, es como tu parcial de final de semestre, cuando tu profesor ya se loquea, como dicen. Daniel 2, versículo 31. Entonces Daniel llega y le cuenta el sueño al rey. Versículo 31, en su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad. Y este es su significado. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Daniel le contó el sueño al rey. Y el sueño de este rey era una estatua horrible. Una estatua cuya cabeza era de oro. Los brazos y el pecho eran de plata. El vientre era de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Todos elementos heterogéneos. Imagínate ese sueño, un sueño terrible. Y ahora vamos a ver cuál es el significado. Versículo 37. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Wow. ¿Quién representaba esa cabeza de oro? Esa cabeza de oro representaba al imperio babilónico, que era conocido por el uso de oro. Los babilonios representaban la cabeza de esa estatua. ¿Y quién era el representante? Es el rey Nabucodonosor. Es un buen nombre si estás pensando en bautizar así a tu perrito. Versículo 39. Te imaginas de tener un gatito Nabucodonosor. Versículo 39.
después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. ¿Cuál era ese reino? El reino de la plata, que era el pecho y los brazos. ¿Qué reino vino después del imperio babilónico en la historia universal? El reino persa. Entonces, si tú viste, por ejemplo, la película 300, no sé si a alguien le gustó, los griegos estaban luchando contra los persas, y los persas tenían unos soldados que usaban máscaras de plata, ¿sí recuerdas? ¿Por qué? Porque los persas eran conocidos por el uso de la plata. Versículo 39b dice: luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Entonces, ¿cuál es ese tercer reino que viene de los persas en la historia universal? El imperio macedónico. Son los griegos, pero es en especial Alejandro Magno, que es un gran conquistador, el cual dominó toda la tierra conocida de ese entonces. Versículo 40, finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Entonces, ¿qué reino viene después de los griegos macedónicos en la historia universal? Un reino que pulverizó todo lo que encontraba: el imperio romano, conocido por el uso del hierro. Pero era interesante que los pies eran de hierro mezclados con barro. No sé si, yo creo que no necesitas hacer química para entender que el barro no se puede mezclar con el hierro. Versículo 41, tal vez puedes hacer una tesis sobre eso. Versículo 41. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Y esa era la política del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano conquistaba un nuevo pueblo o una nueva nación, ellos se mezclaban con esa nación, o intentaban hacerlo, pero ellos no imponían su religión, ellos no imponían su cultura, no imponían su lengua. Tanto es que los judíos vivían en medio de los romanos, con sus costumbres judaicas. No cambiaba nada. Lo único que ellos les pedían a estos era que den sus impuestos, que le paguen los impuestos al César. Vivían como esclavos, pero estaban mezclados y no podían fundirse. Todo lo hacían por alianzas políticas. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Entonces, dice que en medio de ese imperio, del cuarto imperio, que es el imperio romano, iba a llegar una piedra sin el auxilio de manos humanas. O sea, ¿quién mandó esa piedra? Dios. Entonces, en medio del imperio romano pasó algo que cambió el rumbo de la historia. Porque dice que era un reino que iba a durar para siempre. ¿Cuál creen que es ese reino? No es Estados Unidos. No es el reino inca tampoco. Es un reino que iba a durar para siempre. Entonces, es el reino de Dios. Pero ¿qué evento creen que puede haber pasado para que se dé eso? ¿Qué es lo más importante que pasó durante el Imperio Romano? Nació Jesús. Entonces vamos a ver si fue con el nacimiento de Jesús que el reino de Dios llegó. Vamos a Mateo.
Contigo. Ahora vamos a dar un salto de 550 años. En realidad 547, porque Jesús nació en el año -3 antes de Cristo. ¿Se entiende? Hay un error histórico, que todos piensan que Jesús nació en el año 0, ¿no? Porque se supone que si es antes y después de Cristo, Él nació en el año 0. Pero históricamente hubo un error y nació en el año -3. Entonces, pero amén, vamos a suponer que es 0, amén, para no confundirlos. Es como pi, 3.14, y te conformas con eso, amén. Entonces, vamos a Mateo 3, versículo 1. Vamos. Aquí vamos a ver una profecía de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús y nació contemporáneo a Jesús. La diferencia entre ellos era de algunos meses. ¿Por qué? Porque las dos mamás estaban embarazadas casi al mismo tiempo, María y la mamá de Juan el Bautista. Y vamos a ver qué es lo que Juan el Bautista predicaba en Mateo 3. Solo para que tengas una idea, Juan el Bautista comenzó a predicar aproximadamente con 25 años. ¿Y cuál era su mensaje? En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿el reino de Dios había llegado cuando Jesús nació? Aún no. Jesús también probablemente tenía 25 años de edad y el reino de Dios aún estaba cerca. Vamos a ver si el reino de Dios llegó cuando Jesús comenzó su ministerio. En Mateo 4, versículo 17. Jesús comenzó su ministerio aproximadamente con 30 años de edad. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces Jesús también comenzó su ministerio y Él dijo lo mismo que Juan el Bautista: el reino de los cielos está cerca. Todavía no vino, pero está cerca. Entonces vamos a ver si fue con la muerte de Jesús que el reino de Dios llegó. Fíjense en Lucas capítulo 23. Vamos, Lucas. Vamos a leer. 23. Lucas 23, versículo 50. Vamos, hermano. Vamos a dar un salto. Vamos, Jesús murió aproximadamente con 33 años de edad. ¿Y qué es lo que dice cuando Jesús murió? En Lucas 23, versículo 50. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. ¿Cuál era esa decisión y conducta? La crucifixión de Jesús. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús ya había sido crucificado de forma injusta. Y este hombre, José, fue a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Pero qué estaba esperando aún? Esperaba el reino de Dios. Entonces, aún con la muerte de Jesús, el reino de Dios no había llegado. Vamos a ver otro evento importante en la historia: la resurrección de Cristo, 3 días después de su muerte. Lucas 24, versículo 44. ¿Qué es lo que Jesús dice una vez que Él ha resucitado y está casi para ir al cielo? Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿A quiénes? A todas las naciones. Comenzando, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿No te parece un poquito como la profecía de Isaías? ¿Recuerdas? En los últimos días
comenzará en Jerusalén para todas las naciones. Versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles a lo que ha prometido mi Padre. ¿Cuál era esa promesa? El reino de Dios. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Incluso cuando Jesús ya había resucitado y estaba casi yendo al cielo, Él decía que el reino de Dios aún era una promesa. Entonces vamos a ver algunas otras profecías y símbolos de cómo sería el reino de Dios. Fíjense conmigo en Mateo 16, versículo 13. Hasta que Jesús resucitó, todavía no hay reino de Dios. Mateo 16, versículo 13. Vamos. Espero que estés más rápido que yo con la Biblia. Y si no estás usando Biblia, úsala por favor. Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces Simón Pedro era el primero a levantar su mano. Yo tengo buena noticia. Y él sabía cuál era la identidad de Jesús. Versículo 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará en el cielo, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, aquí vemos un personaje clave en el reino de Dios, que era Pedro. Pedro, él hizo una afirmación que ningún mortal había hecho, porque eso le fue revelado por el Padre, que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías. Jesús era es como decir: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y eso no lo puedes decir simplemente de la boca para afuera, sino que es algo que Dios pone en tu corazón. Y cuando Pedro hizo tal afirmación, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí existe mucha controversia entonces Pedro es la piedra fundamental de la iglesia. Si fuese así, Colosenses 1 Corintios 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Entonces, la Biblia se contradeciría, pero no es el caso. Lo que Jesús está afirmando aquí es que la piedra fundamental es la afirmación de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro afirmó? Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, esa es la piedra fundamental. Jesús es el Hijo de Dios. Y Pedro es otra piedra en la iglesia, es otra piedra en el reino de Dios, así como cualquier discípulo puede ser. Incluso en el idioma original, Pedro significa Petrus, y la piedra fundamental se escribe como Petra. Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo, que él era Petrus, pero la afirmación de él era Petra, la piedra fundamental, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero Pedro, él tiene las llaves del reino de Dios. Entonces, Pedro, ¿para qué sirven las llaves? Para cerrar o para abrir. Amén, güey. Entonces, es importante las llaves, porque sin las llaves, ¿cómo entras a tu casa? O es importante las llaves para salir de tu casa, si no, ¿cómo sales? Entonces, guarden esa información. Pedro, él tiene un papel importante en el reino de Dios. Vamos para Marcos 9, versículo 1. No es Marlon, es Marcos. Marcos 9, versículo 1.
Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Entonces aquí Jesús está hablando con varias personas y les dice, no todos ustedes van a ver el reino de Dios, pero muchos lo verán. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios estaba tan cerca que iba a llegar en la vida de un ser humano. Entonces, no es posible que un humano viva 1000 años, 2000 años, ¿no? Entonces, el reino de Dios estaba tan cerca como la vida de estos hombres iba a durar. ¿Se entiende? Sí. Pero iba a llegar ¿cómo? Con poder. Ese es otro detalle importante. Iba a llegar con poder. Vamos a Juan 3, versículo 1. Otra profecía sobre el reino de Dios. Juan 3:1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo. Imagínate que alguien te visita en la noche. Tal vez no estás muy dispuesto a recibir a esa persona. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Entonces Nicodemo era viejo, obviamente. Por eso dijo, ¿cómo puedo nacer si ya estoy viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces Jesús es enfático en decir que es imposible entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. No hay que, pero yo te pago algo por bajo, Dios, para entrar al reino de Dios. No hay, pero yo voy a esperar el próximo examen, la recuperación para entrar al reino de Dios. No, Jesús lo deja bien claro. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y eso es lo que estudiamos hace 2 semanas, ¿recuerdan? Cuando entendimos qué significa nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Qué es el plan de salvación? Que es creer en que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados y bautizarte. Amén. Esa es la única forma de entrar en el reino de Dios. Lucas, bueno, ya leímos Lucas. Esos son todos los símbolos del reino de Dios. Y ahora vamos a ver el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a Hechos 1. Hechos 1, versículo 1. Estimado Teófilo. Amén. Si alguien también está buscando nombres, Teófilo es chévere. En mi primer libro, ¿cuál era el primer libro? ¿Quién es el autor de Hechos? El autor de Hechos es Lucas. Entonces, ¿cuál es su primer libro? Lucas. Entonces, Lucas le puso Lucas a su libro. Si tú sabes escribir, ponle el nombre de tu libro, lo que quieras. Pero este era su segundo libro ya, el libro de Hechos. ¿Y quién es el destinatario? Teófilo. Algunos creen que Teófilo era realmente una persona llamada Teófilo, pero otros creen que Teófilo significa Teo, que es Dios, y Filo, amigo de Dios. O sea, el destinatario es cualquiera que quiera ser amigo de Dios. Amén. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del ceviche. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de la comida. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, Jesús se dio la molestia de resucitar
y por 40 días hablar solo sobre un tema, el reino de Dios. Jesús resucitó para hablar ¿de qué? Del reino de Dios. Él había hablado desde el comienzo de su ministerio, recuerdan, en Mateos 4:17. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y ahora Él resucita, está 40 días con sus discípulos hablando sobre el reino de Dios. Entonces dime si el reino de Dios no era algo importante para Jesús. Era lo más importante. Y por eso Jesús resucitó para seguir hablando de eso, hasta que estos chicos entiendan. Y vamos a ver si entendieron. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, amén. Entonces Jesús también comía con los discípulos. Entonces, también resucitó para comer. Amén. Y por ello Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Porque hasta comía, ¿no? No sabemos cuánto comían, pero amén. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, Jesús resucita 40 días hablando del reino de Dios, y los discípulos aún esperan el reino de Israel. No estaban entendiendo mucho, tal vez se olvidaron porque estaban comiendo, pero el reino de Dios no se trataba de un imperio, no se trataba de una nación. Eso es lo que muchos hoy en día quieren de Dios. Quieren un territorio, quieren una nación, pero no se trata de eso. El reino de Dios es algo espiritual. Y por eso Jesús les dice: a ustedes no les compete saber la fecha y la hora. Por eso deben continuar esperando con fe. Y después Jesús subió al cielo. Si tú sigues leyendo en el versículo 12, hay un título que dice: elección de Matías para reemplazar a Judas. Entonces recuerda, no todos iban a ver el reino de Dios. Por ejemplo, aquí Judas ya había muerto. Porque esa era la promesa. El reino de Dios vendrá en la vida de algunos, no de todos ustedes. Entonces Judas ya estaba muerto. Y ahora les voy a pedir para ir al capítulo 2, Hechos 2, versículo 1. Vamos, Lucas. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué es el día de Pentecostés? Era una fiesta judía donde los judíos, valga la redundancia, se juntaban para adorar a Dios. Y aquí todos estaban juntos. Versículo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces imagínate lenguas de fuego en tu cabeza. Espero que tengas bastante cabello, porque si no, ¿qué va a hacer el fuego contigo? Jonathan se puso el gorrito por eso. Mira el poder que está pasando aquí. Viento, fuego. Versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes ¿de dónde? De todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos,
cretenses y árabes, todos por igual os oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces, fíjense eso, las lenguas se posan sobre sus cabezas, el Espíritu Santo los llena y comienzan a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas. Entonces, como de la nada, ahorita Dylan comienza a hablar en ruso. Y ahí al fondo lo ves a Luis, y Luis comienza a hablar en árabe. Y ahí Benja, allá al fondo, comienza a hablar en francés. Y atrás, Heiser comienza a hablar en quechua. ¿Y sabes qué es lo más locazo? Que todos entendían. Entonces de la nada tú comienzas a entender todo eso. Y no eran lenguas cualquiera, porque habían en ahí judíos que estaban de todas las naciones conocidas en ese entonces, y todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Entonces no era un idioma desconocido, no era un balbuceo, no era cualquier bulla que estaban haciendo. Ellos realmente estaban hablando un idioma humano, de la nada. Tanto que algunos se quejaban, dijeron, ¿no son estos galileos los que están hablando mi idioma? ¿Y qué eran los galileos en ese entonces? Los galileos tenían una fama de ser un pueblo inculto. Entonces, como de la nada alguien sin estudiar inglés, wow, pero ¿por qué este está hablando inglés? Y fíjate de dónde viene. Esa era la crítica que le estaban haciendo a ellos. ¿Pero por qué? Porque recuerden, el reino de Dios iba a venir con poder. El Espíritu Santo les dio poder a estos hombres para hablar otros idiomas. Sin hacer himnas, sin hacer ningún centro de idiomas. Dime si eso no es poderoso. Pero mientras unos estaban sorprendidos, siempre hay los que se burlan, ¿no? Siempre hay los que están al fondo y les gusta hacer chacota. Livia no es. Dijeron, no, pero estos están borrachos. ¿Te recuerdas quién tenía las llaves? Pedro. Vamos a ver qué es lo que Pedro dice, versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Wow. Ese era el primer argumento de Pedro. No estamos borrachos porque es temprano. A ver, no es posible. A ver, no eran peruanos. Versículo 16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, esta es una profecía que habla del reino de Dios en el libro de Joel y que es similar a la profecía dicha por Isaías. ¿Y qué es lo que dice? En los últimos días. ¿Qué últimos días? Estos eran los últimos días de la antigua alianza. Estos eran los últimos días del judaísmo. A partir de ahora comenzaría la nueva alianza, que es el cristianismo. ¿Amén? ¿Quiénes estaban reunidos? Judíos de todas las naciones. ¿Recuerdas lo que dijo Isaías? ¿Dónde iba a comenzar? En Jerusalén. Iban a estar representantes de todas las naciones del mundo. ¿Qué locura lo que está pasando aquí? ¿Quién tenía las llaves? Pedro. Y Pedro comienza a predicar.
Y ahora nos va a mostrar cuál es el camino para entrar a ese reino. Versículo 20. Vayan conmigo al versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces Pedro comienza a hablar de la naturaleza de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por medio de gente malvada. Pero aquí Pedro interesantemente les dice a ellos de frente: ustedes mataron a Jesús con la ayuda de gente malvada. Pero estos hombres tal vez ni siquiera participaron de la crucifixión de Cristo, porque habían venido de otros países, de otras naciones. O incluso si estaban presentes en la crucifixión, ellos no fueron los autores de crucificar a Jesús, sino que fueron los romanos. ¿Por qué Pedro les dice eso? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ¿quién es responsable por la muerte de Jesús? Todos nosotros. Todos ellos eran responsables por la muerte de Jesús. Y por más que ellos no estaban, o tal vez no se esperaba esa noticia, vamos a ver cuál fue su actitud cuando vieron eso. Versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando alguien entiende lo que hizo con Cristo y lo que Cristo hizo por ti, no hay como no negar ese corazón de estar conmovido. ¿Cómo es posible que yo haya podido hacer eso? Por más que ni siquiera estés meditando en ello, pero todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos pecado alguna vez. Y si no entiendes el sacrificio de Cristo, tal vez tu mente ya está cauterizada. Pero ellos estaban conmovidos y le dijeron: ¿qué debemos hacer? Versículo 38. Arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Aquí vemos a Pedro mostrando las llaves de cómo entrar al reino de Dios. Y vemos la promesa cumpliéndose cuando Jesús dijo: solo pueden entrar al reino de Dios si nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Y es lo mismo que Pedro está explicando. Ese nuevo nacimiento es básicamente creer, arrepentirse y bautizarse. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemos. Es la única forma de entrar al reino de Dios. Entonces, en este momento, después de la resurrección de Cristo y que Él subió a los cielos, algún momento después de todo ello, el reino de Dios llegó. Wow. Cuando yo vi eso, digo: wow, ¿cómo es posible que el reino de Dios haya llegado? Pero esa escritura, ese estudio a mí me dejó: wow, la Biblia no es un juego. Sí. Profecías del Antiguo Testamento, 750 a.C., 550, Jesús hablando, todo cumpliéndose tal cual. Y en Hechos 2 viendo todas las profecías, yo dije: wow, la Biblia realmente es la palabra de Dios. Sí. Porque ningún libro matemáticamente, estadísticamente puede cumplir con las profecías con tal perfección. ¿Y cómo era el reino de Dios? Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Se unieron a dónde? A la iglesia. El reino de Dios entonces está directamente relacionado con la iglesia. ¿Y cómo era la iglesia del primer siglo? ¿Cómo era el reino de Dios en el primer siglo? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes? Todos. En la comunión. ¿Quiénes?
Todos los que se bautizaron y los que ya eran discípulos. En el partimiento del pan, ¿quiénes? Todos los que se bautizaron y todos los que ya eran discípulos. Y en la oración. Todos estaban asombrados. ¿Quiénes? Todos. Por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces, eso no es como algunos piensan comunismo, ¿no? Que para todos lo mismo. No, acá dice según la necesidad. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. Vamos. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Vamos. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa era la iglesia del primer siglo. Ese es el estándar del reino de Dios, donde todos están comprometidos, donde todos están maravillados con Dios, donde todos están dedicados a 4 cosas principales. La enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es estar dedicado a la enseñanza de los apóstoles? Estar dedicado a enseñar la palabra de Dios para hacer más discípulos. Entonces, hacer más discípulos no es compartir una música religiosa. Hacer más discípulos no es botar una escritura, colocar una escritura del día y así estoy haciendo discípulos. No, hacer discípulos es dar la enseñanza de los apóstoles, dar la enseñanza de la salvación. Amén. ¿A qué más estaban dedicados? Estaban dedicados a la comunión, a estar juntos. Estaban dedicados al partimiento del pan, a la comida. Amén. Eso se puede ver de 2 formas, el partimiento del pan. Estar dedicados a ayudarse unos a los otros en sus necesidades. Pero también el pan puede significar la Santa Cena. Estar dedicados ¿a qué? A recordar el sacrificio de Cristo en sus vidas y recordar la Santa Cena que Jesús había instituido. Y estaban dedicados a la oración. ¿Quiénes? Todos. No solo los líderes, no solo los más ancianos, no solo los más jóvenes, no solo los que tenían mucho tiempo, los que tenían poco tiempo, todos estaban dedicados. Y eso para mí es lo que más me sorprendió cuando conocí a los discípulos. Un lugar donde todos estaban dedicados. Un lugar donde alguien es mamá, pero está dedicada al reino de Dios. Cuando alguien es soltero y está dedicado al reino de Dios. Cuando alguien es universitario y está dedicado al reino de Dios. Alguien es profesional, está dedicado al reino de Dios. Alguien está desempleado, estoy dedicado al reino de Dios. Y muchas veces no es lo que vemos hoy en día en los lugares que se llaman iglesia. Predica, bro. Muchas veces solo, tal vez un 10% hace todo el trabajo. Wow. Tal vez solo el que lidera es el que está haciendo y el resto viene una vez a la semana. O quizás ni eso. Pero en el reino de Dios es la iglesia donde todos están dedicados, donde todos viven como discípulos. Y por eso, ¿cuál es el mandamiento de Jesús para nosotros? En Mateo 6, versículo 33. Vamos. Mateo 6, versículo 33, para terminar. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí en Mateo 6 habla de las preocupaciones. ¿Y cuál es la solución? Buscar el reino de Dios en primer lugar. Fíjense, no se trata solo de buscar a Dios, buscar el reino de Dios. Es diferente, porque muchos creen, no, pero Dios está en todo lugar. Yo no necesito de iglesia, yo no necesito de gente, yo soy autosuficiente para buscar a Dios. Cuidado con ese pensamiento, porque el mandamiento de Jesús es: busca el reino de Dios en primer lugar. ¿Y qué significa eso? Si existe un primer lugar, existe un segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. O sea,
Lo que Dios quiere en tu vida es que el reino de Dios sea la prioridad. Sea la prioridad en tu vida que la enseñanza de los apóstoles. Como discípulo, todos los días debemos estar dedicados a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo? En tus tiempos con Dios, analizando las Escrituras. ¿Cómo? Mostrando para las otras personas las Escrituras para que conozcan el camino de la salvación. ¿Cuándo? Estar dedicado todos los días, todos los discípulos. Amén. Estar dedicados todos a la oración. Entonces, ¿eso no es increíble, orar todos los días? Para mí es increíble escuchar grupos que están orando a las 5 de la mañana. Si tú quieres orar, siempre va a haber un grupo que está a las 5 de la mañana. Lunes, martes, miércoles, jueves. No te preocupes, no va a faltar eso. Todos estamos dedicados a la comunión, a estar reunidos como discípulos. Y todos los días podemos estar reunidos. Si tú vives con discípulos, tienes un privilegio aún mayor. Pero todos los días tenemos estudios bíblicos. Todos los días tenemos un discipulado. Todos los días podemos tener charlas bíblicas. Ese es mi sueño, que todos los días haya charlas bíblicas en línea. Y esa es también la importancia de las reuniones del reino, como hoy día. Entonces, es importante priorizar las reuniones del reino. Las reuniones de los miércoles en la noche. Las reuniones de los viernes para los universitarios. Y si no eres universitario, también puedes participar. Basta registrar tu nombre. Amén. Y las reuniones del domingo donde nos reunimos como familia. Y además de eso, estar dedicados a hacer más discípulos. Y por eso dice que en el reino de Dios cada día el Señor les acrecentaba a los que iban siendo salvos. Porque todos los días están dedicados a ser más discípulos. Todos los días hay gente que quiere estudiar la Biblia. Todos los días hay gente que quiere hacer de Jesús su Señor y Salvador. Hermanos, prioricemos el reino de Dios porque Dios nos dará el resto. Y para Dios sea la gloria.